No vayamos. Oscar, hablamos de derechos y me parecía interesante pensar en estas nuevas lógicas del capitalismo, estas lógicas que se imponen a partir de las circunstancias, pero tenemos que seguir pensando en una discusión para mejorar las condiciones laborales, principalmente en el sector de los docentes. Yo creo que, como bien vos decís, hay un conflicto de derechos, ¿cierto? El conflicto entre trabajadores y patronales es un conflicto que la sociedad industrial planteó de una cierta manera. Entonces, la manera en que quienes trabajamos aprendimos a disputar con nuestras patronales es pensar la idea de derecho, ¿cierto? Y entonces, esa noción de derecho permite fijar un horizonte de derechos y al mismo tiempo, a partir de las normas que objetivan esos derechos, hacer que las patronales, digamos, los reconozcan. Es más difícil que los cumplan, ¿cierto? Y nosotros, una vez que tenemos una plataforma de derechos, un piso de derechos, siempre se va por más, ¿verdad? Ahora, en estas condiciones, como conversábamos, muchos de los derechos que estaban instalados están puestos en crisis, ¿no? Y están puestos en crisis porque trasladamos nuestro lugar de trabajo de la facultad a nuestra casa. Y eso, en principio, es un pasaje que puso en crisis derechos básicos. Por ejemplo, el derecho a la intimidad, el derecho a la desconexión, el derecho a trabajar por el cargo y las horas que te pagan, ¿no? Entonces, eso se puso en crisis. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en la Universidad Argentina tenemos más o menos esta conformación de cargos. Cargos exclusivos, un 30%, ¿no? Cargos de semidedicación, un 20%. Y el otro 50% es de cargos simples. Eso quiere decir que están los docentes que trabajan 10 horas, ¿no? Ese es un cargo simple. Y entonces, siempre está esa atención que qué tipo de docente es un docente con 10 horas en la universidad, ¿no? Frente a un docente exclusivo. Esto que se llama de la modernización en la UBA y que se recuerda en la década de los 60, esa modernización y esa revolución estuvo asociada con los cargos exclusivos. Para poder ser docentes se necesitaban cargos exclusivos. Y así se terminaban con los docentes que se dedican, por ejemplo, a ser jueces y que tienen la universidad como espacio de consagración, ¿no? Pero que no son investigadores, no son productores de conocimiento, con la disculpa que esto no es atacar a los jueces, quiero decir, es una discusión del modelo de universidad. Pero entonces, ahora esas personas que trabajaban 10 horas y que funcionaban en el sistema de presencialidad, tuvieron que trabajar muchísimas más que 10 horas, ¿no? Y entonces, pero la universidad no les acomodó la dedicación, por varias razones, ni les mejoró el cargo docente. Entonces, esa fue una disputa importante y sigue siendo una disputa importante. ¿Qué tipo de docentes y qué cargos van a tener esos docentes para un modelo de universidad que digamos, ¿no? Porque una cosa es que haya pocas dedicaciones exclusivas para gente, vuelvo a poner el cargo de los jueces. En la situación de los jueces, las facultades y los estudiantes defienden que los jueces, por el tipo de experiencia que tienen, pueden transmitir un conocimiento valioso para quienes van a trabajar en los ámbitos de la justicia y que el trabajo con los jueces, incluso la posibilidad de ser juez, es importante, ¿no? Entonces, pero hay que discutir cuotas. Entonces, acá, si tenemos muchos docentes con dedicaciones simples, cuando sea una situación obligada, no pretendida, tenemos ahí un problema serio, y es que entonces los docentes deben trabajar más horas que las que se les paga. Y eso en virtualidad se vio muchísimo. Y después se comprometió el derecho a la intimidad, el derecho a insisto, a la desconexión, porque nosotros en este tiempo, para poder sostener estas actividades, hemos entregado a nuestros estudiantes, y entonces los estudiantes nos mandan WhatsApp y Telegram a cualquier hora, y entonces ahí se amplió enormemente el tipo de demanda que nuestro trabajo hace sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, ese es un debate importante. Por eso es que nosotros decimos, tenemos que defender nuestros derechos, y la defensa es colectiva.
¿Qué quiere decir una defensa colectiva? Porque una cosa es tenerlo y otra cosa es actuarlo a los derechos. Entonces, nosotros colectivamente tenemos que defender nuestros derechos y entonces organizar nuestra jornada de trabajo en función de los derechos, no pasar de las horas que nos pagan, no pasar de las actividades que el cargo que nos pagan nos permite hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Así que ese es un debate de relevancia y que está asociado a la cuestión de del salario, digamos, ¿no? Sí. Oscar, en esta lucha o en esta de defensa de derechos, ustedes que forman parte de la CONADO histórica, vienen reuniéndose, vienen planteando todo esto, principalmente con un salario digno. Contanos cómo es este proceso y en qué instancia está. Estamos en una discusión tensa con el gobierno nacional y con el SIN por la cuestión salarial. Generalmente, yo no llevo tantos años en el gremio, pero sí tengo casi 30 años de docente universitario, ¿no? Y es parte de casi ya del folclore, ¿no? De que, bueno, y hay que hacer paros y esto, y las patronales no parecen avenirse a reglas que permitan que ese conflicto que daña el trabajo, ¿no? Porque las situaciones de las medidas de fuerza a la que nosotros debemos recurrir muchas veces para defender nuestros derechos, dañan el trabajo. Y ese es el sentido de hacer la medida de fuerza, ¿se entiende? Solo que es un caso que los trabajadores industriales es más fácil porque el daño sobre el producto, y el producto es el dueño de la fábrica, el que es el dueño de ese producto. Acá el daño es un daño social amplio y también nos daña a nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos interesados en dar enseñanza de buena calidad, ¿no? Y por lo tanto, todas las medidas de acciones que distraen ese trabajo dañan eso que a nosotros nos interesa. Sin embargo, lo tenemos que hacer porque el gobierno y las patronales de cada universidad no se avienen a respetar algo que es básico, que es tener buenos salarios, ¿no? Y entonces nuestros salarios han perdido mucho respecto de la inflación. Ahora el gobierno nacional dice que los salarios van a ganar la inflación, y si eso es así, entonces nosotros ahora tendríamos que tener una recomposición del orden entre el 15 y el 18 o incluso el 20%. El 5% que acordaron el resto de las federaciones, la CONADO histórica no acordó ese monto, pero acordó un 35% que se va a terminar de cobrar recién en febrero del año 2022. Entonces, en marzo de 2022 habremos tenido recién ahí un incremento salarial del 35% respecto de marzo de este año. Y para esa fecha la inflación habrá sido muchísimo mayor. Y entonces, empatarle a la inflación ya requeriría un 15%. Ganarle, como dice el gobierno, que a nosotros es eso lo que queremos, digamos, en algún momento tenemos que poder ganarle a la inflación, ¿no? Y no estar siempre atrás. Requeriría, por lo tanto, ganarle, ¿cuánto? 3 puntos, 5 puntos, y eso se hablaría entonces del 18, de un 20% más que estos 35 que se acordaron. Bueno, Oscar, te agradezco tu tiempo, tu buena predisposición y tu paciencia principalmente. Bueno, me parece que son temas que tenemos que conocer, tenemos que discutir la educación, creo que junto con la salud, la vivienda, son elementos fundamentales en las políticas públicas que tiene que llevar adelante el Estado Nacional, y creo que es un deber plantearlo, y nosotros pensamos aportar nuestro granito de arena en esta discusión. Te agradezco mucho tu tiempo. A vos, Aldo, por difundir la situación y por discutir públicamente la importancia de la educación pública y universitaria. Gracias.